Dios los bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Propósito. Esta es nuestro tercer video ya, entonces gracias a todos los que nos acompañen. Un aplauso. Hoy estamos por aquí, nuestro equipo de trabajo, tenemos un invitado súper especial, pero primeramente pues le invitamos a nuestro pastor a que se presente. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga. Una vez más estamos acá grabando este programa para todos los que lo alcancen ver. Saludo especial a hermano Andrés, bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros. Hermano Andrés es pastor en la iglesia Naranjo. Amén. Hoy ha venido para compartir con nosotros aquí un testimonio especial. Saludo también a hermana Jennifer. Amén. Y bueno, los muchachos que están acá tras de cámaras haciendo todo este montaje, toda esta grabación. Bendiciones a todos y esperamos que este programa como los otros también pueda impactar la vida de alguien. Amén. Hermano Andrés, si gusta se presenta con las personas que nos están escuchando el día de hoy y cuéntanos un poquito de qué está haciendo en este momento en la iglesia Naranjo, un poco de su vida actualmente y ya ahorita entramos a lo del testimonio. Bueno, saludar primeramente pues, a mi hermano Orlando de manera especial y a Jennifer, gracias por la invitación que me hacen esta mañana, al equipo de trabajo detrás de cámaras. Y a todos los que nos escuchan y los que nos vayan a escuchar después, a los cuales invito que lo hagan, que compartan, porque hasta el momento las historias de vida han sido muy edificantes. Yo estoy siguiendo la página, igual veo cada documental que suben y es una gran bendición. Bueno, por la gracia del Señor, yo soy pastor en la iglesia allí en Naranjo. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Bedoya. En estos momentos estamos en un trabajo muy bonito que es de recuperar mucha de la gente que de pronto ha dejado de asistir, visitando. Hay una necesidad grande allí en ese lugar, pero Dios nos ha ido respaldando. En estos momentos estamos en una parte que nos estamos ampliando. En algún momento el hermano Orlando estuvo allí y, amén, amén, sí. Y les mostré el proyecto, el deseo, pues ya nos pudimos adentrar un poco más al lugar en el que estamos, ya estamos haciendo los cultos allí, ya solo falta es como ir adecuando y organizando las cosas, pero Dios ha sido fiel, ha sido bueno y sé que seguirá siendo muy bueno con la iglesia aquí en Costa Rica. Nos ha respaldado al 1000% y ha sido una gran bendición. Amén. Amén. Bueno, hermano Andrés, ya que está ya contándonos un poco de usted, podemos ya entrar en materia y me gustaría pues arrancar un poquito por su infancia. Yo sé que este testimonio va a ser de mucha bendición para muchas personas que se van a identificar y cuando usted me contaba un poco de su testimonio de vida, hablaba de que usted nació en un entorno cristiano. Sí. Entonces cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo nací en el año 1983, tengo 42 años, de los cuales mi infancia pues toda la viví conociendo el evangelio. Nací en el hogar cristiano. En aquel entonces a mí me presentó el hermano Rubiel Tavares, una iglesia más o menos pequeña allí en un pueblito que se llama Santa Rosa de Cabal, muy muy hermoso, por cierto. Santa Rosa. Y bueno, la vida normal creo de un niño que Dios le da la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, el crecer, el conocer de la palabra, levantarse uno con unos padres que nos llamaban a mí, yo tengo 2 hermanos, y nos invitaban a todos a estar juntos, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, él leía la palabra, era un ambiente espiritual muy muy bonito, y como todo niño que en la escuela dominical le enseñan como lo que es ser pastor, lo que es ser un músico, y todo eso uno de niño empieza a anhelarlo, a desearlo. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir, y es que yo quiero que los que hoy me escuchan entiendan algo que tal vez yo en el momento no entendí, y es que el enemigo siempre va a usar estrategias y se va a aprovechar de ciertas ocasiones para introducirse en la vida de la persona y derribarla. Entonces allá es donde voy, pero quiero que este video o lo que se vaya a escuchar hoy acá lo tomen como un arma para que el enemigo no los vaya a engañar.
Amén. Y si está pasando eso, pues que mi testimonio le sirva de algo. Crecí en el hogar cristiano, algo muy lindo. Crecer en el hogar cristiano yo creo que es una gran bendición, aprender de valores en casa, del respeto, del amor por las cosas de Dios, amar a Dios. Todo eso es muy lindo, es muy lindo. Llegar a puntos donde tú dices, ve, yo cuando sea grande, la mayoría de niños dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser aviador, bueno, pero uno en este ámbito espiritual, uno dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser músico, yo quiero cantar, yo quiero tocar algún instrumento. Y eso es lo lindo de nacer, no que las otras profesiones sean malas, no, sino que como al nacer uno en ese ambiente, uno dice, yo quiero hacer eso. A uno de niño le parece tan bonito esa parte de cada una de las personas que uno dice, yo también quiero. Al pasar del tiempo, vuelvo y digo, siempre hay esas grietas, se empiezan a ocasionar grietas aún en la vida espiritual de la persona, donde el Señor dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando le damos la oportunidad, le damos ese chance, y él ve una grieta, por ahí empieza a rasguñar hasta que va entrando. Lastimosamente, en el caso de mis padres, ellos eran pues esa imagen a seguir, esos baluartes en la vida de nosotros como hijos de ellos, y nosotros seguíamos los pasos de nuestros padres y todo iba muy bien, pero llegó ya un momento donde ellos empezaron a declinar en la vida espiritual, empezaron como a caer, como a desfallecer por motivos de ellos muy personales. El hecho es de que ellos en algún momento, mi papá fue el primero en apartarse. Yo tenía una edad más o menos de entre los 15 y 16 años cuando en ese entonces, más sin embargo, aunque ellos se apartaron, yo seguí en el camino junto con mi hermano el menor. Mi hermanita también se apartó. ¿Su mamá iba? Mi mamá iba, pero Okay. También al tiempo también ella dejó de ir. Ya quedábamos solo mi hermano y yo en el camino. Yo tenía un deseo y un anhelo. A mí me gustaba mucho, tenía 3 cosas que quería hacer, y era cantar, tocar guitarra o la batería. Clásico. Exacto. Era un joven que veía, y bueno, y en ese entonces pues estaban los Parra. Nosotros asistíamos, a mí me bautizó el hermano Jairo Parra, y los Parra eran tremendos músicos, son tremendos músicos. Y gente muy reconocida en Colombia. Bastante. Y verlos como se conectaban ellos dos y con todo, y uno decía, uy, qué rico alguna vez uno poder llegar a estar ahí en el altar, tocando, sirviéndole al Señor. Y era el anhelo. Yo creo que eso me mantuvo también un poco ahí, aparte pues del deseo de servirle al Señor. Pero en ese anhelo pues no habían los recursos como para decir, voy a pagarme clases, o decirle a mi papá, quiero que me pague las clases. No habían los suficientes recursos. Mi papá trabajaba en una fábrica de calzado. Casi toda mi familia sabe del arte del calzado. Entonces no habían suficientes recursos, o si los había, pues no sé, cierto, cada cosa de los padres. Pero en mi caso pues no los hubo. Más sin embargo, era tanto el anhelo que un amigo de la familia me dijo, yo recuerdo, ¿sabes qué? Me dijo, no, Andrés, ¿quieres aprender? Yo le pago las clases. Entonces, no, imagínese un joven de 15 años, que empezar a cumplir ese sueño y ese anhelo más en Dios. Claro. ¿Cierto? Entonces uno decía, no, esto es, ahora sí, voy a empezar a cumplir mis deseos y mis anhelos en el Señor. Pero resulta que en ese camino tampoco todo fue como color de rosa. Empezamos las clases, pero en algún momento llegué a ver que el muchacho que me enseñaba, que aunque era de la iglesia, lo hacía más por ganarse ese dinero. Yo siempre le decía, pero ya me he aprendido lo que me has enseñado, ¿por qué no avanzamos? No, es que tienes que estar bien técnico y todo. Bueno, debe ser, yo no entendía ni sabía de eso. Y yo, bueno,
voy a hacerle caso, pero seguía y seguía, hasta que hubo un momento en el como que él no quiso más, le pasó algo, no tenía más tiempo, pero más sin embargo yo dije, no, pues yo ya sé alguito. Ya yo sigo. Exacto, entonces armé, yo creo que la típica de muchos que en ese momento, ahorita la música es algo ya universal y es algo muy, muy necesario también en las congregaciones, pero en ese entonces ser músico era un privilegio. No, y ahora hay muchas formas de aprender. Uf, Muchas bastante. herramientas. Por YouTube, por todo lado, hay mucha Exacto. forma de usted ver y aprender. En ese tiempo era más difícil. Exacto. Tanto que conseguir un instrumento de esos, no, eso era para la gente que Un tenía, lujo. que tenía el modo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Yo recuerdo que cogía los cuadernos del colegio y me armaba la batería virtual ahí. Y empezaba con lo que había, si había no sé cómo le dirán acá, El bolinillo. pero el bolinillo, sí, es con lo que se hacía el, Sí, sí. el Chocolate. chocolate allá en Colombia. Y lo que había empezaba. Y yo, no, pero bueno, esto no tiene ritmos. Hay veces, pues, mi mamá no está, entonces aprovechaba yo y agarraba las ollas de la cocina porque tenían sonido. La tapa de la olla sonaba, bueno, esto Sí. suena como a un plato. Y así me las fui ideando hasta que aprendí lo básico. Ritmitos básicos, sencillos como el rock. Algo que, con lo que podía ya tocar algo. La ocasión era que cuando ya Dios nos da la oportunidad como de estar en el grupo de alabanza, a nosotros pues como músicos emergentes que le decían, y a mí me dan la oportunidad, no, usted va a tocar los martes, y yo, los martes no importa, antes me voy ensayando, no es tan difícil, sé que es de adoración, y comenzamos, ¿verdad? La primera vez que me subí al altar recuerdo que me senté en la batería y yo sentía nervios, me sudaban las manos, sentía un miedo. Cuando el pianista me hizo la señal de empezar, bueno, yo creo que ese fue el peor toque de mi vida. Los nervios me pudieron más, todo. Pero igual uno siempre espera que te digan, no importa, es el principio, dale. Claro. Estás empezando. En mí fue lo contrario. No, si él no sabe todavía, no dejen que se suba, déjenlo que aprenda bien. Y pues el líder en ese entonces me dijo tal y cual le dijo, de los muchachos que eran los dirigentes de la alabanza. Ese día me quedé muy mal. Claro, claro. Se sintió rechazado. Sí, quedé mal y yo, uy, no, pero ¿cómo así? Porque uno siempre espera es que lo que hagas, o sea, Claro. no más porque como lo estás haciendo bien, o lo puedes mejorar. Sigue, pero puedes mejorar, no. Para mí sí fue diferente. Ahí voy a intervenir un poquito, porque en la parte de alabanza, como yo pues también hace años estoy como en el servicio del Ministerio de Alabanza, eso es muy repetitivo. Eso, y yo creo que casi todos los músicos pasamos por ahí, por el que alguien nos hizo un comentario despectivo, el que uno, me acuerdo cuando yo inicié a cantar, estaba muy pequeña, tenía que como 14 años tal vez. Y en el grupo de alabanza de aquí, porque siempre he estado aquí en la central, habían como personas que yo admiraba demasiado, que yo las escuchaba y yo decía, son demasiado talentosas. Y claro, uno empezando desafinado, no acierta nada, canta uno por do, por donde se le atraviesa todo. Y entonces yo me acuerdo que me decían, estás afinada, canta feo, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil para uno porque uno todo lo siente como un ataque, como personal. Y en ese camino hay mucha gente que lastimosamente abandona, porque obvio, uno en ese momento no piensa en las personas que yo escucho y admiro, pasaron por un proceso de aprendizaje. Exacto. No nacieron cantando impresionantemente o tocando impresionante, sino que han estado creciendo. Pero uno esa parte como que no la sabe, y a veces la gente lastimosamente no tiene la empatía para saber cómo decirte, no, estás en clases, qué bueno, sigue aprendiendo, tal vez en esto lo hiciste bien, pero puedes mejorar esto. Entonces, el tema como con el ego, siento yo, de los músicos, a veces lastimosamente daña a muchas personas y muchos propósitos que Dios tiene ya planteados para alguien más,
porque Exacto. yo no sé lo que Dios quiere hacer con esa persona. Yo no sé lo que tal vez este músico puede llegar a hacer en las manos de Dios, eso lo sabe el Señor. Pero lastimosamente muchas personas no son muy sabias en ese aspecto. Entonces, sí, no sé, pastor, si tiene algo que aportar en ese... No, pues sí hay varias cosas que uno puede anotar allí. Y son dos cosas, o sea, la primera, lo que usted dice, que lamentablemente a veces lo que yo le decía ahorita, hay mucha exclusividad por alguien y entonces no se permite que pronto otro surja, ¿cierto? Y eso pasa como en el ámbito del ministerio. Sí. Si yo tengo un copastor y él predica un mensaje muy bien, hay quien se siente y dice, hermano, o sea, yo eso no me preocupa, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, pues, yo sigo siendo el pastor, ¿cierto? Sí. Entonces esa parte me preocupa. Pero en los músicos les pasa muchas veces eso. Si hay una persona que puedo tiene talento y que viene surgiendo y viene subiendo, tratan de menguarlo, aplastarlo para que él no surja. Y pues la otra parte que yo decía es que sí se necesita como tener mucho dominio propio. La otra persona me va a decir, no, yo voy a continuar acá y yo voy a seguir acá y voy a orar y voy a continuar. Pero lamentablemente creo que decíamos ahorita, el enemigo le fue una mala pasada, entonces uno se siente mal y ya se siente como que lo rechazaron, como que es contra mí, que no me quieren dejar, que no me quieren dejar, y puede ser que sí, o puede ser que no. Y lamentablemente a veces se pierde talento muy bueno, porque no solamente vamos a estar contando un testimonio, pero yo conozco de personas así, o sea, que se han opacado y prácticamente, lamentablemente, se han perdido. Yo le di la oportunidad a un muchacho en Colombia, en Medellín, que ese muchacho hoy es un líder a nivel nacional de música. Y estando conmigo, yo siendo el ayudante del pastor, yo le di la oportunidad por primera vez a ese muchacho. Y le dije, pastor, el muchacho tiene talento, vamos a ayudarlo. Y él me inclinó por la música, pero a tocar el piano, y no tocaba bien, pero tocaba. Y se fue preparando, y ahorita es uno de los mejores músicos en Colombia, a nivel nacional. Entonces uno dice, qué bendición cuando le da la oportunidad a una persona y se deja que pueda hacer. Entonces se puede. Y ese fue, yo creo que ese fue uno de los... faltó dominio propio, como dice el pastor, porque uno hay veces tiene que tener carácter sobre las cosas y segundo, lo que les decía al principio, que son cosas de las que el enemigo se aprovecha. Obvio. Y empieza ahí a susurrarte en el oído y decir, vea, eres fiel, vas a todo lo que hace la iglesia, estás pendiente, ayudas en esto, lo otro, pero te rechazaron. Te dijeron que te prepararan mejor. ¿Por qué no lo hicieron mientras estaba ahí? Listo, va, toques de una cancioncita y después se baja y le va cogiendo ritmo. Hay veces también es de las maneras que le dicen a uno las cosas. Sí, ajá. Totalmente, porque lo he practicado con mis hijos. Cuando les hablo duramente, ellos son como más dados, ¿no? Pero cuando les hablo con carácter, pero con amor y sé decirle las cosas, ellos, como dice uno, le copian más aún. Entonces hay veces la manera de que le dicen a uno las cosas o que uno pueda decirlas, pero para mí no un decir, simplemente no, aprende bien y cuando estés bien, entonces vuelves y miramos a ver qué se puede hacer. Yo quedé devastado ahí, no, esto, ¿cómo así? O sea, me sentí rechazado. Y empezó el enemigo a trabajar en la mente y a empezar a aruñar. Eso fue una grieta en la vida espiritual mía y empezó a aruñar por ahí. Y vuelvo y digo, el enemigo sabe trabajar muy bien. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos estar velando y orando. Porque tenemos que estar preparados y activados a todo ataque de Él, porque no sabemos en qué momento va a atacar. Y cuando un cristiano, cuando una persona de Dios está bien preparada y fundamentada en Él, creo que va a resistir todo ataque del enemigo. Yo creo que, no sé si no estaba muy bien en ese entonces, dado el caso pues que mis padres estaban apartados, mi hermana, estaba yo solo con mi hermano, ya después mi hermano al tiempito también se apartó, quedaba yo, y era algo muy difícil. Difícil porque yo ya llegaba a la casa, donde hay veces salíamos de una escuela dominical y llegábamos a la casa a orar. Y no, pues esa era la costumbre. Un papá que decía, bueno, arrodillémonos, ponía el cassette en ese entonces,
musiquita de cuerda bonita, y todos nos arrodillamos a orar, papá, mamá y los hermanitos. Era un ambiente muy lindo. Pero ahora ya llegaba yo a la casa y No encontrabas no, eso. ya había otro ambiente diferente, ya, entonces todo eso como que empezó a calar, pero más sin embargo yo resistía y, o sea, había algo de Dios que me decía, aguante, pero el enemigo es muy, muy astuto. Recuerdo que mi hermano llegó una vez en una tarde a la casa y me dijo, ay, miran que en mi escuela están necesitando un baterista. Y yo le dije, ay, papi, pues conmigo no es. Si allí me rechazaron. ¿Cómo cuántos años tenías? Yo tenía así, como entre los 15 y 16 años. Ok. Y yo dije, pues si allí me dijeron que no tenía el toque, ahora imagínense para un baterista ya que necesitan, me imagino un grupo ya Sí. que toca. Y entonces él me dijo, déjeme, yo hablo con ellos. Yo le dije, dígale que yo sé lo básico, que si le sirve bien y si no, pues que no. También. Sí, también. Entonces, mi hermanito, bueno, va al otro día a la escuela, cuando regresa en la tarde, me dice, hermano, que ellos quieren escucharte, a ver qué es lo que sabes. Y yo llegué esa tarde y yo, pero con esa cosita como, uy, no, pero, o sea, no es música cristiana. Y me fui como con esa cosa en el corazón. Más sin embargo llegué, los muchachos me recibieron como si ya fuera parte de ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Un gusto tenerlo. De su hermano dijo que usted sabía algo, que sabe. Siempre hice un toquecito de lo que ya sabía, de una canción que me aprendí en su momento. Y me dijo, es que no, usted no es sino pulirlo un poquito, igual lo que nosotros tocamos es rockcito, es algo básico, tampoco es que sea mucha cosa, nosotros les damos las canciones y lo que le haga falta pues acá lo pulimos. Ahí mismo el enemigo, allá no te dijeron eso, Claro. pero acá sí, mira, te enseñan, te dan la oportunidad y empiezas a tocar. Yo empecé y yo, pero es que yo quiero tocar la batería. Claro. Yo quiero tocarla. Empecé con ellos, ellos me dieron 3 canciones, me dijo, apréndete estas canciones un poco fáciles en ese entonces. Y verdad, y las practicaba. Yo recuerdo, llegué a la casa pero en mí, yo poner la música, yo me ponía audífonos, eso era un Wallman que llamaba. Y puse el cassette ahí porque ellos me dieron la música y todo, escúchalo y empiezas a montarlo. Y ponía los audífonos, que tampoco quería que, aunque mis padres estaban apartados, que escucharan lo que yo estaba haciendo en el momento, porque me sentía avergonzado. ¿Seguías yendo a la iglesia en ese momento? Sí, Okay. y yo creo que esa vergüenza más que con mis padres era con Dios mismo. Sí. Porque igual yo estaba yendo a la iglesia igual, pero era más el anhelo y esa voz que, no, pues, date la oportunidad. ¿Quieres aprender? Si te están dando la oportunidad, aprende acá y después vas y tocas en la iglesia. Pues no la vi tan mala idea. Y me aprendí las canciones, esa tarde le di las canciones y llegué al otro día a tocar. Y me dijeron, no, usted está hecho para esto. No, eso sí que me animó más. Estás hecho para esto. Y yo no, yo ya me sentía el super baterista. Claro. Cuando se suben, vamos a hacer la prueba de ensayo. Ellos empezaron a tocar, a escuchar la guitarra, o sea, todo, y ellos me hacían bien. Entonces había una entrada y ellos bien. Entonces, uy, eso lo animó nomás. Claro. Te sentías parte. Exacto. Y empiezan todos a tocar y yo, uy, no, esto es tremendo concierto en el que estoy yo, el bajista, guitarrista, bueno, eso había de todo ahí. Terminamos el ensayo, no, súper bien, lo hiciste demasiado bien, pensamos que ibas a estar más crudo, solo haz esto, te falta, haz este remate acá, métete un poquito más acá. No, está bien. Llegué a la casa muy motivado y me dieron otras canciones para aprender. A partir de ahí dije, no vuelvo más a la iglesia. Okay. Ese fue acá me están dando la oportunidad. Claro. Que allá no me dieron. Por eso les decía al principio que el enemigo es muy astuto. Y él no se podrá meter en los pensamientos de nosotros, pero si escucha lo que nosotros hablamos, lo que anhelamos y deseamos,
y por ahí él siempre se va a meter en la vida. Encuentra herramientas, Exacto. formas. Tanto en lo personal de uno, en este caso que era la música, en los matrimonios, él sabe por dónde se mete para dañar las relaciones, Claro. relaciones de padres con hijos, bueno, entre los mismos hermanos, porque el enemigo es astuto, él no descansa y en todo momento él está creando una estrategia Claro. Ok. para que la gente ni vaya a la iglesia ni escuche el mensaje, o si está en la iglesia, cuando llegue pueda atacarlo de cierta manera. Él es muy, muy astuto. Y de a poquitos. Yo siento que Exacto. uno cree que hay momentos en la vida en los que, o gente que uno ha conocido, que uno dice, ¿cómo esta persona pasó de ser esto a Exacto. todo lo opuesto? O sea, conociendo el Evangelio, conociendo al Señor. Pero es que uno no se da cuenta que el diablo trabaja pasitos. Eso O sea, es como, uno... como la tortura de la gota. Ajá. Sí, la dejan caer en la frente, esa es una manera de torturar. Y la gota va cayendo, cayendo. Y uno dice una gota, pero de tanto caer termina rompiendo donde ella caiga. Puede ser lo concreto, lo que sea, pero rompe. Eso es lo que va sucediendo, y lo que decías, Jennifer. Uno no cree, o sea, estabas aquí y ahora, ¿dónde estás? Y por la parte más débil, Exacto. porque él conoce la debilidad de uno y la debilidad de cada persona. Y él sabe que de pronto mi debilidad es una, pero la de ella es otra. La Exacto. de ella es otra. Exacto. Entonces, por esa debilidad, y su debilidad en ese momento era la batería. Se Exacto. quería tocar la batería, fuera como fuera y donde fuera. Exacto. Y le resultó la oportunidad y la aprovecho. Claro, claro Sí. que sí. Y como una gota se ve metiendo en mi cabeza hasta que terminé allá. Empezamos muy bien, empezamos a ensayar las canciones, pues al tiempo, y yo digo, es que eran muy fáciles. Puro rockcito, y tocábamos, empezamos a tocar en las escuelas porque ya eso era como algo cultural. Yo ni estudiaba allá, y casi todos los músicos eran estudiantes de allá. Entonces, o sea, el enemigo Claro. también abre puertas, Sí. pero esas puertas son de oscuridad. Y empecé, y eso, nos creíamos ya unos rockstar, de verdad. O sea, yo llegar a las escuelas, que en ese entonces, pues, celulares no recuerdo, pero sí habían camaritas fotográficas. Las zonas culturales, entonces era la foto, y profe, tómame una foto con la banda. Yo no voy esto. Hollywoodera. Está bueno. Imagínese un muchacho de 15, 16 años. Claro. Sí. Y en esas o que se subiera una niña, o ay, regálame un autógrafo, pues, como así. Y pasaron 2 meses, ya después pasamos la alcaldía ya empezó a patrocinarnos, ya nos daba una buseta para ir a ciertos lugares con lo básico. Yo tocaba con lo básico porque yo no era un baterista. Yo tocaba lo que eso, monta esta canción. Pero como lo hacen ahorita, que son con notas, Sí. monta esta canción, y yo, bueno, esto es en el tontón, esto es un toque acá. Y montaba la canción, pero no era un baterista, simplemente me aprendía las canciones, pero sin embargo me sentía bien, me sentía súper estar allí. Y ya con la alcaldía, todo, ¿no? Ya era súper, ya ahorita no era solo una escuela, eran colegios, universidades. Llegamos hasta hacer teloneros una vez ahí en el camp, no sé, a los que conocen allá, y abrirle a otras bandas. Y, esto está súper buenísimo. Y todo iba muy bien, todo iba excelente. ¿Cuánto tiempo duró de cuando iniciaste allá, cuando sentiste como que esta banda ya toca en muchos lugares, nos invitan mucho, nos conocen? Fueron casi 3 meses de dar en escuelitas, digamos, todavía equivocándonos. Pero a los 3 meses ya empezamos a ir escalando, Okay. a ir escalando y ir ya a colegios. Muy rápido. Sí, ¿no? Es que cuando el enemigo tiene algo para hacer en tu vida, Claro. él necesita actuar rápido. Porque él sabe que si te suelta, hay uno allá que está esperando volverte a tomar. Entonces él necesita atraparte del todo, lleno, y que no tengas como otra... Tiempo de pensar. Exacto. O de
mirar hacia arriba y de saber que, uy, Dios, tú estás allá. Recapacitar. Exacto, entonces necesitas ocuparte ya Sí. y enfocarte en eso. Uy, sí, esto es lo que quiero. Y te pone en la mente, te pone en el corazón, te pone todo, sigue. Pasaron más de 3 meses, ya empezamos con lo de la alcaldía, ya iba, creo, más o menos un añito había pasado. Y recuerdo que en un toque de esos ya, pues, ya uno se mezcla con otra gente que sabe música. Y recuerdo que el bajista una vez me dijo, hey, nos falta el toque secreto para que esto sea pleno. Ya había confianza con los músicos, todo. Y yo, ¿cómo así? Uno criado en el evangelio, uno no, hay muchas cosas del mundo que uno no conoce. Claro, muy inocente en esa parte. Exacto, y yo, pues, ¿cuál es el toque secreto? Recuerdo que ese día ese muchacho sacó un cigarrillo. Pues, yo sabía que era un cigarro porque pues, todo el mundo no veía fumando, llevaba un cigarrillo. Me dijo, este es el toque secreto. Dios Y yo mío. dije, en los evangelismos, todos íbamos a visitar lugares donde había gente Claro. que consumía droga, vicio. Uy, cuando ese muchacho sacó eso, uy, yo sentí algo como que, uy, yo conozco esto, no porque lo haya consumido, pero lo conozco, lo he visto en otros. Cuando evangelizábamos, lastimosamente Colombia tiene muchos lugares, lo que aquí llaman búnker, allá llaman ollas. Y hay lugares donde entras y ves niños entre los 8, 7 años, 12 años salir casi que con su vida deshecha, tirados a la droga. Y yo ya había visto eso. Y ver ahorita que como que yo estaba tocando esa parte de la que tanto había sido como un guerrero, como antes más bien de esa Sí, persona. sí. Pero el mundo lleva a la juventud, a los hermanos, al que sea, a que encajen en su ámbito. Y nosotros hay veces caemos en el error, es porque queremos encajar con la gente. Claro, claro. No nos paramos y decimos, pues, no, es que soy yo. Y hay veces por no sentir el rechazo, porque no te digan amargado, aburrido, entonces tú dices, ve, voy a encajar. Hey, ven, tómate esto, consume esto. Y es que son mis amigos, los que yo mantengo, pues tengo que estar con ellos en lo que hacen. Ese día, pues, esto es como fumar un cigarrillo. Yo le digo, pues es que yo ni cigarrillo he fumado. No sé, o sea, usted me está ofreciendo algo que yo no sé. Entonces él empezó a hacerlo y a enseñar, porque el diablo sí es bueno para enseñar. Ese sí no le importa qué tanto conocimiento tengas, que no necesita sacarte donde tú estás. Y recuerdo que eso fue una tarde después del toque y probé ese día. Era cigarrillo, No, era marihuana. marihuana. Era marihuana. Cigarrillo disfrazado. Exacto. Para mí era un cigarrillo porque Sí, yo no sí, conocía de eso. Sí. Ajá. No conocía de eso. Y recuerdo que me decía, ay, que fuma, y hace esto y lo otro. Y yo lo hice. Pues esa tarde, ganas de trasbocar, mareado, o sea, me dio de todo menos a lo que él quería que yo sintiera. Yo, pues este es el toque que faltaba, esto no es para mí. Mas, sin embargo, en cada reunión ya es como si se hubiera quitado el telón. Abrió una puerta, sí. Exacto, ya como que ya los veía a ellos y yo, pero esta etapa de esta gente no la sabía, pero ya estaba con ellos, había Claro. que encajar. Lo hice repetidas veces hasta que aprendí. Cuando aprendí a hacerlo fue algo diferente para mí. Claro. Yo, esto sí Ya se es- vuelve una persona viciada. Exacto. Yo, esto sí es un mundo diferente, este sí es un toque secreto para uno. Y lo tomé como un hábito ya. Ya cada vez que íbamos a tocar teníamos que adaptarnos el toque. Que consumir. Y lo sentíamos más, o sea, eso es algo que el que lo saca de su ser. Es algo muy, muy, muy potente. Pero uno dice, no tiene nada de malo. Pero es lo que el enemigo le envía a uno. Y lo que el enemigo hace que otros le digan a uno, esto no tiene nada de malo. Es un cigarrillo, es algo que no te va a llevar a nada más. Pues después de la marihuana pasamos a consumir la cocaína.
y algunos de mis compañeros ya se inyectaban crack, ya se dopaban. El guitarrista, mi esposa tuvo la oportunidad de conocerlo, y es un muchacho que de casa, un muchacho muy muy buen hijo, pero cayó tanto en eso que terminó robando la mamá para poder comprar. Lógico. Porque igual la droga ya no es que sacaste un peso y la compraste, cuesta, Claro. es caro. Entonces él ya empeñaba las cosas de la mamá, y era apasionado por la guitarra, empeñaba todo menos la guitarra, pero tanto que ya dormía en la calle. Entonces ya empezó a desbaratarse el grupo, Claro. que era tan, que fue en su momento lo mejor para mí, lo máximo. Ya el guitarrista no olvida dónde estaba en el búnker, está consumiendo. Íbamos por él y estaba tirado en el suelo porque no, el cuerpo ni le daba para moverse, nada. Qué difícil. No se pudo hacer nada por él, pues hasta cuando nos vinimos para Costa Rica. Creo que lo alcanzamos a ver un par de veces, pero ya estaba, o sea, era irreconocible. Algunos de los otros muchachos, otros se dieron al alcoholismo. ¿Te regresó a la iglesia en ese tiempo? No, todavía faltaba, porque eso es apenas el Aquí, abrebocas. ¿cuánto tiempo llevaba de cuando inició la banda a este punto? Digamos, ¿cuánto tiempo de pasar? Un tiempo corto, pasó creo que un año. O sea, Ok. casi todo el trayecto fue casi un año. Ok. Un año. Por eso les decía que el enemigo, cuando necesita, sabe que tú eres un potencial en la Claro, iglesia, claro. él necesita actuar rápido para destruirte, para acabar contigo. Y recuerdo que ese año la banda ya no había, o sea, cada quien se metía o tomaba licor o fumaba esto, lo otro, entonces ya no había deseo, ya había pereza, ya no había nada. ¿Y su familia? ¿Cuál era el papel de sus padres? ¿Seguían sin volver a la iglesia Exacto. ellos aún? Exacto. Pero se daban cuenta que consumían. Había algo, y es que ellos, yo creo que hasta el día de hoy ellos nunca o si lo sabían nunca me lo dijeron, pero ellos nunca se enteraron y yo traté de que ellos no se enteraran, porque yo sé que los iba a decepcionar. Claro. De pronto algunos de mis familiares sí sabían, pero tampoco pues decían nada. Intervenían. Yo sí trataba siempre, o sea, desde el principio, porque igual el consumir esto, cuando te encuentras con personas que saben que te quieren, la droga te da vergüenza. Pues en mi caso me da vergüenza. Yo recuerdo que yo llegaba después de fumar marihuana a mi casa, ya me dediqué al trabajo, me salí a estudiar, me dediqué a trabajar, me metí a estudiar en la nocturna. Eso fue lo peor para mí, porque allí conocí gente diferente. Pero yo llegaba a mi casa y mi mamá me decía, oye, como tienes los ojos de rojo, papi. Yo, mamá, estoy cansado del trabajo y todo. De pronto mi mamá sí sabía, sino que ella no me... Claro, cuando se imaginaba. No me decía nada. Además, nosotros vivíamos en un barrio muy marginado, en un barrio que era más bien maluquito, y había mucha droga, había pandillas, había mucha muerte. Donde salías a la ventana, escuchabas los tiros, te asomabas en la ventana y estaba la persona ahí en el suelo. Sí, un tiempo creo que fue así. Entonces era algo caótico allá. Por lo que me salí, dejó ya de existir la música. Ahora ya empecé a introducir en el vicio, en todas estas cosas, aprender. Ya no tomaba las baquetas en mi mano para practicar. Ya ahorita conocí una gente diferente que sabía que están introducidas más en el vicio, en eso. Empezamos a vender droga en el colegio, la nocturna se daba para eso. Y al vender esto, pues bueno, ya haces parte de nosotros, me decían. ¿Y quiénes somos nosotros? Terminé en una pandilla, solo por comenzar a vender droga. Claro, es que ese es el camino que lleva allá. Terminé y quedé con ellos ya. Ahora eres de los nuestros. Y no, pues yo me creía Superman. Tengo un grupo que me respalda. Aprendimos a hacer cosas que nunca imaginé que fuera a hacer. A robar, a esperar a alguien que saliera
de su trabajo y esperarlo a ver qué tenía. Que le podían quitar. Despojarlo. Y que tal vez, como escuchando un poco lo que dices, el diablo se dio cuenta que había un aspecto en tu vida que quería ser parte de algo. Exacto. Y entonces por ahí siempre lo envolvió. Ujú. Eres parte de una banda, eres parte de un grupo de gente que está igual que tú, que consume lo mismo, eres parte. Entonces siempre que el enemigo se dé cuenta cuál es la debilidad que uno tiene, o el tema que uno tiene que necesita fortalecer obviamente en Dios, pero si el diablo lo encuentra, por ahí siempre lo va a enredar a uno. Él siempre tiene el huequito donde tú vas a encajar, Ujú. porque él es experto en eso. Claro. Por eso la vida espiritual, muchos dicen, uy, qué difícil. Bueno, sí puede ser difícil, pero el Señor dijo que Él no nos daría cargas que no pudiéramos llevar. Pero nosotros ahí no nos damos cuenta del Dios que tenemos tan grande. Amén. Y siempre queremos es encajar. Qué Claro, bueno claro. esto. Pero nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo grande que es Él, de las cosas que nos da, de las bendiciones que recibimos, porque hay un enemigo que es muy astuto. Sí. Es demasiado astuto, y como decía Jenny, él hace que tú encajes. O sea, lo que tú te crees inservible es para otros, pero para él eres súper servible. Claro, y si le vas a ayudar a él a que dañes otras vidas, pues mucho mejor. Tienes un potencial que puedes usar al 100% en la iglesia, pero ese potencial lo necesito en el mundo, dice el enemigo. Y aquí te doy más cosas. Exacto. Y cosas que usted no cree. Ahorita ya empezamos a tomar dinero, a agarrar dinero, ya había dinero. Ahora cuando te dicen, te falta algo, ¿qué? Te falta el aparato, el fierro. Claro. Uy, no, eso sí es. Sí, es que se va llegando ya a extremos. Exacto. ¿Me entiendes? Pero mire cómo es de astuto el enemigo. Mire, desde todo lo que le he contado hasta donde vamos, a lo que él me está llevando, a lo que me está introduciendo. O sea, Claro. es que él no quiere el bien para el hombre. Y la gente dice, no, yo estoy mejor en el mundo. Mejor, por eso en el mundo hay tantos divorcios, por eso hay tantos conflictos entre padres e hijos, por eso en el mundo hay tanta depresión, hay tanto eso, porque no tienen un Dios en el que pueden Mucha refugiarse. destrucción. Exacto, el mundo no tiene nada. Yo recuerdo que antes de adelantarme ahí, quiero seguirles contando esta parte, y es que ya estaba en la pandilla. Ahora tienes que aprender a manejar armas. Hermanos, vean, yo recuerdo que nosotros nos llevamos un cuchillito así de pequeñito. Un machete. Y recuerdo que eso yo no sé eso lo guardaban. Dentro del pantalón aquí pegadito. Y uno andaba casi siempre en el short, en pantaloneta que le decimos allá. Porque pues, la policía nos requisa, el que va en pantaloneta, este no tiene nada. Entonces, ese era el camuflaje de nosotros. Pero cuando veíamos la víctima, le caíamos como sanguijuelas, 2, 3. ¿Y en algún momento cometieron algún homicidio cuando salían? Gracias a Dios yo hasta ese punto no llegué, pero sí llegamos a herir A personas. Sí, matar no. Mis amigos sí, bueno, los supuestos amigos. Sí. Ellos sí eran sicarios Claro. profesionales, que ellos decían que eran sicarios profesionales. Gracias a Dios ya hasta ese punto no llegué. Gracias a Dios. Pero sí llegué a pelear con arma blanca. Dios te tenía para otra cosa, mon Andrés. Lo más grave que yo recuerdo fue que en el miedo y en el estar ahí, como digo, compaginando con ellos, recuerdo que en una pelea de otro del mismo grupo, en la misma pandilla, recuerdo pues que el muchacho enemigo del amigo supuestamente simplemente le hizo una carilla. Me acuerdo que ese día él sacó un revólver y empezó a detonar, pero no le daba. Y recuerdo que a mí me decían Bedoya, hágalo usted. Yo me creía Superman con él ahí, pero yo nunca había usado eso. Los activábamos en el barrio y le disparamos a cosas, pero yo
contra una persona, ¿no? Pero la presión que te dicen y empiezan a insultarte, y Claro, bueno, ¿para claro. qué estás? Pues después te vamos a cobrar a ti, haz algo. Yo recuerdo que ese día saqué eso a sustos, a miedo, y solo escuché el ¡pam!, la detonación. Cuando volteé a mirar, no había ninguno de mis amigos. Todos habían emprendido Los la que vida. corren. Todos corrieron. Y volteo yo a mirar, ¿y dónde están? Y asustado porque yo todavía salía el humo Claro. del revólver. Y volteo a mirar al enemigo por el que estaba la pelea, y lo veía parado normal, tranquilo. Cuando veo al muchacho que estaba a la par, fue que se mandó la mano así. O sea, le disparamos y el que no era. Qué difícil. Eso para mí, eso fue... Claro. Pues, ellos siempre a uno le enseñan cómo huir de la policía. Y en los barrios en los que uno vive, pues da la posibilidad, porque son barrios pequeños y tienen entradas. Claro. Y lo que le enseñan a uno es, cuando la policía vaya detrás de usted, vayas en zigzag, meta hacia los barrios. ¿Cuál era el problema? Y que hay veces entraban a barrios donde tenía enemigos. Pero era tanto el susto que, bueno, lo que sea acá. Y uno decía, lo que Dios quiera. Me mata el enemigo, me mata la policía. Eso es lo que decía uno. Claro. Y se iban. Yo recuerdo que llegué a la casa y le toqué la puerta a mi mamá y... Mijo, ¿qué pasó? No, mamá, acabaron de dispararle por allá a un muchacho, y yo me vine corriendo muerto del susto. Y ese día yo me entré a la casa. Hermanos, cada vez que tocaban la puerta, yo creía que era la policía. Claro. Cada vez que tocaban la puerta, yo, ay, Dios mío. Recuerdo que había un programa que se llamaba ¿Cómo amaneció Pereira? No sé si hermano No. cuando lo llegó a escuchar. Eso eran unas noticias allá. Y mi mamá, fijo, lo ponía en las mañanas. Cuando la noticia, yo ya me apagué eso. Yo no quería escuchar de nada de eso. Yo no quería escuchar, o sea, usted siente que ya va a ir por usted, que ya va a ir preso. O sea, usted está en un mundo que no era suyo, que no conocía. Claro. El miedo, usted ya había visto películas, ya había visto, qué sé yo, programas donde, claro, y era el miedo siempre que tocaban la puerta y entraba la vecina, no, esta vieja, ¿cómo así que viene a tocar? Y era el susto a toda hora, Claro, por claro. eso. Y la zozobra. En la tarde llegan, van a la casa, recogen los fierros porque ellos los guardaban. Yo llegué en eso. Ahora hay que ir, yo estudiaba en la nocturna y el muchacho estudiaba también allá. Pero como ellos, o sea, la gente que es mala, o sea, es sin sangre, sin miedo. Y me decían, no, Bedoya, es que hoy vamos a estudiar. Hágale que vamos con toda la protección. Cuando llegamos allá, resulta que ya habían mandado a otros sicarios a la casa del muchacho. Como decían allá, a comer callado. Coma callado si no quiere que le pase algo. Pues ese bonche, por medio de eso, ese problema, paró ahí con el muchacho. Pero ahora en el colegio. Llegamos y bueno, ya habían pasado como 2 o 3 días después de eso, 3 días sin ir al colegio. Cuando llegamos allá, pues ya la policía. Y ese día habíamos llevado otra vez las armas a tirarlos. Habían unos pinos y los tiramos en los pinos. Gracias a Dios se quedaron como ahí arriba, sostenidos. Pero eso es una zozobra. Claro. Ya después a festejar porque ya no pasó nada, ya ahora otra vez. Llegué a tener momentos en los que llegué a sufrir casi la sobredosis. Consumía mucha cocaína. De llegar a la casa a las 3 de la mañana y llegar con una mamá siempre ahí llorando, aunque no están en la iglesia, pero ella oraba por mí. Llegar y una mamá a decirte, gracias a Dios llegaste, acabaron de matar a fulano allí, acabaron de hacer esto, lo otro. Recuerdo que una vez mi papá me dijo, usted me dijo, ¿cuándo va a cambiar? Hubo algo una vez que, eso para mí fue, estaba en una discoteca, en una taberna,
en el mundo, pues, cierto, da para eso. Recuerdo que estaba consumiendo en una de las mesas y ver entrar a mi papá. Mi papá sí fue el único que me llevó a ver. Y ver entrar a mi papá y verme consumiendo. Uf, Qué eso difícil. para mí, yo decía, pero el enemigo ahí mismo, pero su papá está en las mismas condiciones, está entrando al mismo lugar suyo. Él entraba era con los amigos a tomar. Pero eso para mí, eso fue difícil, porque yo siempre traté de ocultar eso de ellos. Esa fue la única vez que mi papá me vio en algo. Pero, como para no alargar mucho, me introducí en pandillas, en drogas, en peleas, en muchas cosas. ¿Y qué fue lo que te hizo como Volver en sí. volver en volverse. sí? Sí. Una vez, y mi padre, a lo que les iba a decir, él me dijo, ¿usted hasta cuándo? Mire cómo se ve, su forma de ser, su rostro. Porque si hay algo que tiene el enemigo es que demacra a la persona. Claro. El trasnocho, el vicio, todo te demacran. Hermanos, yo iba por la acera y ver cómo la gente se pasaba a los lados. Este muchacho Claro, por nos va a miedo. trancar, nos va. O sea, solo imagínense cómo era el aspecto de uno. Claro. Y ellos no, pasémonos, con solo mirarnos ya ellos ya se sentían robados. Y mi papá me decía, ¿cuándo vas a cambiar? Mira la manera de ser tuya, mira su mamá casi todas las noches trasnochando porque usted no viene. Pero es que en las noches era donde había más venta de Claro. todo, y bueno, en las noches se presta para todo. Mm. Y empezaron a matar a muchos de los amigos míos por el conflicto entre pandillas de barrios. Empezaron a matarlos y era ya una zozobra porque si usted salía de la casa, usted era a toda hora asustado mirando para todos lados. ¿Para dónde va? Si entraba a tal lugar, no podía pasar. Amistades que pasaban, de pronto tenían familiares o algo en los otros lugares. Hasta ahí llegaban. Claro. Y fueron matando. Yo creo que de todo el combo con el que hablamos, porque así le decía uno el combo, yo creo que éramos por ahí unos 20 y algo, 23 más o menos. Y yo creo que habíamos por ahí unos 4. Mm. Estos eran sicarios a sueldos. Gracias a Dios yo no me metí, o sea, yo estaba con ellos porque uno se siente protegido, pero yo no era que me haya involucrado pues tampoco a mí me gustaba la droga, eso es lo que me gustaba. Y que en medio de eso pues uno, pues, yo no sé por qué, pero muchas de las jovencitas les gusta pues Sí. el mafioso, el matoncito, y pues uno tenía muchas amistades, amigas, novias, entonces uno se sentía un rey, que había dinero, había droga, había sexo, había alcohol, Claro. había de todo. Pero ya más allá, y muchas veces sí me invitaron a practicar el sicariato, pero no, eso sí me daba mucho miedo. Sí, cuando tocaba de pronto defender a los amigos, que tocaba con arma blanca de pronto una pelea, y eso para mí Claro. era el miedo más tremendo, o sea, hacer eso y de usted de arrastrar con sus amigos porque los abrieron con, o sea, cortados fuerte. y llévelos para un hospital. Claro. Cargar que mine que le dispararon a fulano y cargarlos de pies y manos, móntelo en un taxi y hasta amenazar a los taxistas porque allá no les gustaba recoger la gente, muérase ahí. Y amenazar al taxista, bueno, lo va a llevar. Y pasar tantas cosas así, pero Claro. yo gracias a Dios eso sí nunca quise, como meterme a eso. Eso sí me parecía a mí, fue como, bueno, ir a quitarle la vida, pues quitarle el sueldo. Uno decía, pues le quito el sueldo, pero él va a trabajar una semana por Pero él. eso regresa, ¿Cierto? regresa. Pero ya algo como Claro, eso ya claro. es el extremo. Y bueno, algunas de las amistades que me llegaron a ver así, todavía me decían, oye Andresito, es que cuando lo veíamos a usted, a nosotros nos da hasta miedo, o nos sentíamos protegidos Claro. por usted. Yo escuché lo que me decía mi padre y yo empecé a recapacitar. Empecé a ir al gimnasio. Ya, me voy a meter en algo a ver si me... Pero no era capaz de ir al gimnasio, sino consumía marihuana. Necesitaba estar drogado, yo me drogaba al levantarme para desayunar, para almorzar. Salía del trabajo al algo
a la merienda, salía, y iba de regreso a la casa también, y en las noches para dormir. Entonces mantenía drogado casi todo el día. Pero eso es lo que lo lleva a uno el enemigo. Claro. Eso te demacra y te consumen en cosas que usted ni quiere, pero la ansiedad y el deseo de eso, usted dice, no quiero probar más, no quiero consumir más, pero el cuerpo se lo pide a uno. Y bueno, empecé en eso, ya traté de buscar otras amistades, ya el rostro empezó a cambiarme más, pero seguía consumiendo. ¿Y cómo la banda seguía existiendo ya? La pandilla. Ajá, la pandilla. Bueno, muchos de ellos cayeron en la cárcel, otros los mataron, otros salían de la cárcel y también, pues saliendo también los mataban. Eso era un chevitrayo. Como le digo, de todos ellos ya empezamos como a esparcirnos, porque ya empezaron a emerger otros grupos y esos venían como acabando con los otros se mantuvieron, simplemente renovaban el personal y entrenaban a los niños de 12 años, porque era más fácil darle un arma a un niño de 12 años y que estuviera jugando con su carrito, y eran los campaneros que llamaban, y con el carrito empezaba a silbar o algo cuando entraba la policía, o ellos mismos eran los que hacían el sicariato. Niños. ¿Quién va a creer que un niño pequeño vaya a dar un arma? Claro. Y todo eso es lo que lo lleva a uno a la vida, y uno dice, y fue en poco tiempo, o sea, yo viví todo eso. Yo estoy apartado casi los 12 años. Incluí en todo eso, pero viví muchas cosas que nunca en mi vida imaginé, y claro, como era nuevo al mundo, entonces todo lo absorbía, todo lo quería aprender, y más si me daba una satisfacción. Pero empecé pues a hacer deporte, a hacer algo, a ver si me alejaba de eso, y eso me ayudó mucho como terapia, el ejercicio, pero la droga no era capaz. Me gustaba, ya empecé a bailar, aprendí a bailar, porque uno en la iglesia danza, ¿cierto? Pero bailar, eso es otra cosa. Aprendí a bailar, me volví tremendo bailarín. Y en eso, así como ya resumiendo, llegando casi al final, Dios tiene un propósito en todo. Amén. Recuerdo que en una de esas discotecas conocí a mi esposa, la que es mi esposa. Eso fue algo hasta extraño, porque un amigo mío la llevó a ella, y el amigo mío no sabía bailar. Yo sí sabía bailar. ¿Vas a bailar con ella? Y yo le dije, bueno, eso sí, esa chiquita va a bailar. Tremendo trompo. No sabíamos esas informaciones de la hermana Aileen. Y como dice por ahí la canción, todo comenzó bailando, ¿cierto? Y realmente sí, la vida de nosotros comenzó así, Y regresó a la iglesia ya después con ella. Después Dios, yo no sé, Dios me rescató nuevamente, pero me permitió también traerla a ella, a los niños. Y ella fue una terapia para mí también. Qué bueno. Tremenda. Y recuerdo que una vez, pero el proceso no fue así como tan fácil. Una vez mi hermanito empezó a ir a la iglesia. Y me dijo, hermanito, el mismo que me llevó a la banda ahora me está diciendo, hermanito, ¿por qué no vamos a la iglesia? Yo ya cansado de tanta cosa, de tanto vivir, y sé que hay gente que ha vivido muchos años más, cosas malucas, y yo dije, no, pues vamos a la iglesia. En el transcurso de esos 13 años fueron muchas malas cosas que pasaron, pero el tiempo, ¿cierto? Muchas cosas, vivencias, vivir, dormir en bóvedas, nos íbamos para cementerios, sacábamos los cadáveres, ya la droga ya hace un poco de cosas que tú dices, yo ahorita digo, un cementerio, qué miedo pasar por allá, ¿cierto? Pero o sea, el mundo te lleva a hacer cosas que usted ahorita dice, y verdad, y entonces a un cementerio a tomar, a destapar ollas, o sea, eso no lo hace una persona cuerda. No. En su cabalidad, pero eso hacíamos nosotros, nos íbamos un grupo grande de las nocturnas y nos íbamos para allá
Y bueno, muchas cosas que en algún tiempo volveremos a hablar de ellas, pero escuché a mi hermano cuando me dijo, "Ya, voy a ir, ¿verdad?". Yo ya vivía con la que es mi esposa, nosotros vivíamos en unión libre. Y yo dije, voy a ir. Uy, yo recuerdo que ese día que entré y volví otra vez a la central de los Naranjos. Y yo ese día volví, entré, cuando ese entonces estaba el pastor Martín Pérez, un anciano que, hermoso ese anciano. Y yo entré allí, recuerdo que salió un muchacho, se llama Luis Fernando y es pastor en Colombia. Y ese día yo entré, él era presidente de jóvenes. No, ese muchacho salió y me recibió de una manera que yo dije, oye, qué bueno se siente. Yo iba con mis aretes, piercing, yo tenía piercing, mejor dicho, todos lados, aretes, cadenas, me gustaban mucho las cadenas. Pero no sentí como un rechazo, entonces me dijo, bueno, ven hasta aquí y tal. Se sentó conmigo y todo. Y yo vi qué bueno se sintió eso. Recuerdo que empezó el culto y algo muy extraño que empezó en mí, yo sentía como ese deseo de llorar y llorar, y yo, ¿qué me pasa? Y eso fue en todo, desde, o sea, hasta en la iniciación del culto, y yo sentí algo muy bonito dentro de mí. Cuando empezó la predicación, recuerdo que el hermano hizo la invitación al altar para aquellos que querían retomar pero que se sentían atados, y yo, ese soy yo, porque yo siento el deseo, desde que entré al culto sentía el deseo, pero a la vez, no, pero es que dejaré esto, como paso de bueno con esto. Y bueno, pasé adelante, yo, Señor, lo que usted quiere hacer conmigo. Yo nací en el hogar cristiano, a mí me presentaron en el altar a usted, claro. Y yo pasé ese día y bueno, todo normalito, salí. Fui como otros 2 o 3 cultos más, 4 cultos más. Al cuarto culto y yo dije, no, ya. Me quedo. Me quedo. Ese día yo llegué a la casa, estaba tan decidido, hermano Orlando, Jennifer y los muchachos, que estaba tan decidido que yo le dije a Eileen, yo le dije, mi amor, tengo una noticia para darle. Ella me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, tuve un encuentro con Dios. Amén. Y tienen que pasar ciertas cosas. Y yo no sé si usted esté decidida a seguir este camino conmigo, a montarse en este barco conmigo, porque tiene la opción, o me sigue o hasta aquí llegamos. Cuando eso que dicen que si no dejar es padre, madre, claro, claro. Pues la determinación. Exacto, la determinación. Y yo llegué allá, yo ahí le y yo con todo el amor del mundo, y yo la amaba, y yo en el camino iba, y yo, pero tenía esa llama en mí que yo, bueno, voy a ver, Señor, haga su voluntad, pero voy a hacer como usted dice. Claro. Y le dije, mi amor, vea, o me sigue en este viaje, en este camino que estoy emprendiendo, que quiero emprender, ya estoy cansado de las cosas de este mundo, de todo lo que he vivido, o hasta aquí llegamos, aquí terminamos. Yo le dije ese día, vaya, piénselo, háblelo con quien tenga que hablar y me da una respuesta, porque yo ya leí mi respuesta a Dios. Mi esposa me cuenta que ella se ve para donde el papá, y ella le dijo, sí, ve, papá, con la que me salió Andrés, es que evangélico. Según eso, él es como de una familia cristiana y que ahorita retomar. Yo le había pedido al Señor, Señor, si es tu voluntad que ella sea mi compañera y que me vaya a seguir en esto, algo vas a hacer. Pues llegó donde el papá, y el papá le dijo, pues mi hija, vea que él es un buen muchacho, mire cómo la trata a usted, cómo la trata a los niños, cómo es, mire qué quiere para usted. Y para no alargarlos, es mi compañera hasta el día de hoy. Amén, amén. Fue algo difícil con ella porque no conocía el evangelio, y aunque no soy yo, pero también hace parte de mi vida. Amén. Usaba sus pantalones, ella no se veía sin sus minifaldas, ella no se veía sin sus shorts, no se veía sin su ropa apretadita, se pintaba el cabello de todos los colores,
le encantaban unas candongas que se ponía ella. Y yo sí siempre le dije, deje que el Señor haga la obra en Amén, usted. amén. Solo vaya, porque yo tampoco quería presionarla a ella. Claro, claro. El deseo en mí era que ella se enamorara de Dios. Amén. Yo le dije, enamórese de mí, pero enamórese de Dios primero. Y aprenda y deje que Dios sea el que actúe en usted. Qué importante eso que menciona el hermano Andrés, porque a veces lastimosamente como iglesia, y como iglesia me refiero a nosotros como cuerpo de Cristo, fallamos mucho en eso, en que hay personas que conocemos que están viviendo su proceso, y aquí en este espacio nos hemos dado cuenta que uno no sabe nada de la vida de los demás. O sea, nosotros vemos aquí caras, pero no sabemos lo que la gente ha atravesado o está atravesando en su vida. Entonces a veces viene gente a la iglesia y queremos intervenir en el proceso que Dios está haciendo en ellos, y lastimosamente somos piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Entonces como que a veces queremos agarrar nuestro ejemplo o lo que nosotros hemos vivido y, no, hermano, usted ya no es para que use esta ropa, usted ya no es para que vaya a estos lugares, ¿y quién soy yo para intervenir en lo que Dios quiere hacer en la vida de esta persona? Entonces, qué sabio de su parte dejar en manos del Señor, que el Señor con la palabra, de muchas formas que Él actúa, pues iba a tratar con la vida de ella. Y en ese proceso, de verdad que cuando Dios va a hacer la obra en una persona, la hace. Amén, amén. Una vez llegué a la casa y la vi cortando los pantalones. Haciéndolos en agua, eso falta. Exacto. Mi esposa sabe de que costura. claro. Y la vi cortando los pantalones y uy, ¿por qué está dañando la ropa? Y me muestra otro que ya había organizado, y no, es que los convertí en falda. ¿Cómo les dicen acá? En agua. En enagua. Y yo, ¿y qué pasó con los aletes? No, es que, no sé, ya me sentía como extraña ponérmelos. Entonces empezó a quitarse todo. Pero a mí lo que me gustó fue que nadie se lo impuso. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que convence. Y sí, yo creo que cuando usted se enamora de Dios, usted quiere agradarlo a Él y solo a Él. Se quita lo que yo pienso, lo que yo deseo. Es que si siento que lo hago así no está mal, no, es que nosotros no podemos pensar por Dios, sino más bien dejar que Dios vaya actuando. Yo siempre he dicho, si Dios es capaz de cambiar mi carácter, o sea, que es lo más complicado, no me va a cambiar lo demás. Sí. El carácter es lo más difícil de cambiar. Exacto. Lo de adentro. Exacto. Lo de afuera es sencillo, cuando lo de adentro cambia. Yo pienso, siempre he dicho eso, o sea, la obra es de Dios y Él hace la obra. Así es. Él hace la obra. Más sin embargo, una vez una de las ancianitas, como a mi esposa le gustaba mucho dejarse aquí unos cachitos, así pues en capas, y ella estaba recién convertida, estaba recién ya bautizada y todo. Y recuerdo esa ancianita, ya viene y me dice, oye amor, lo que me dijo esta hermana, lo que pasó, no, que me quitara esos cachos del diablo que tengo ahí. Yo lo que le dije, yo no le ponga cuidado porque es que siempre va a haber mucha gente Claro. muy dada a la religiosidad o esa es la manera en que ellos se criaron. Entonces, entienda esa parte de ella, es una ancianita, ¿no? Antes respétela. Pero yo lo que sí le tengo que decir, no, deje. Dios ya está haciendo la obra en usted, enamórese de Dios, enamórese de usted. No vea las cosas mal. Solo acepte esa partecita de ella que es maluca, pero siga usted, que usted va en ese proceso. Amén. Y bueno, han pasado el tiempo, nos casamos, se bautizó viernes, al sábado ya nos estábamos casando. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha sido mi compañera y compañera de ministerio, porque ¿qué iba a imaginar que iba a ser la esposa de un pastor? Y salimos y nos conocimos en una discoteca. Pero mire todo el proceso, ya para terminar, todo el proceso que el enemigo hace en la vida de una persona solo para destruirla. Para destruirla. Yo qué tengo para decirle de pronto a aquellos que están en la iglesia y que se sienten ahorita como que no encajan. No necesitamos encajar en nada. Simplemente es la relación mía con Dios. Agradar a Dios. Exacto. Dios tiene cosas para hacer en nosotros, sino que hay veces no es el tiempo. Nosotros queremos que las cosas sean ya, que se frotó la lámpara de Aladín, nos salió el genio y nos cumplió los 3 deseos. No, con Dios es suave.
Amén. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, el Señor le dijo, te daré un hijo. Abraham se adelantó a esa promesa y hizo lo que no debía hacer. Mas, sin embargo, el Señor, como Él lo que promete lo cumple, Claro. terminó haciendo y cumpliendo la promesa con Él. ¿A qué vengo con esto? Tenemos que aprender a esperar en Dios, Amén. a esperar el tiempo. No, tal vez el tiempo mío para ser baterista no era ese entonces, era en algún otro momento. Y bueno, lo hace que salimos al ministerio, pues cuando mi hijo Joan no está, pues yo me siento con Juan a tocar la batería. Y no era baterista, era pastor, lo que Exacto. queríamos ver. También. Entonces, y ha pasado el tiempo y bueno, pero Dios fue fiel. Amén. Amén. Muchos de los que se apartaron en ese entonces conmigo, lastimosamente no contaron, no están contando esta historia. Porque muchos de ellos Dios les habló en su último momento y les dijo, es el tiempo de arrepentirse. Y no hicieron caso y murieron, les pasó Claro. algún accidente. Pesar. Dios a mí me dio esa oportunidad de volver en medio de conflictos, de tantas cosas. Yo pude haber muerto por una sobredosis Claro. o en manos de alguna otra persona, pero Dios siempre me guardó. Y bueno, ahorita estamos peleando con aquel que en algún momento me hizo la guerra. Amén. Amén. Y eso es parte así como de la historia, y no tiene mucho Mucho por contar, decir. Amén. Sí. pero Dios ha sido bueno. Amén. Bueno, tal vez para concluir, yo me llevo de este testimonio, bueno, mucho, pero qué lindo es uno saber que Dios, aunque uno se quite 500 veces, cuando Dios tiene algo marcado con uno, Así es. Él lo cumple. Entonces, a veces en nuestras vidas sentimos que tal vez muchas personas que nos estén escuchando se sienten que ya no, que tal vez lo que Dios les dio en algún momento se perdió. Y lo que Dios ya ha planteado con la vida de uno, Él, mientras lo dejemos actuar, Exacto. Él cumple y cumple más, nos da más de lo que nosotros queremos. Como decía el hermano Orlando, él quería ser baterista y el Señor lo llamó a un ministerio Sí, con su amén. familia. Entonces tal vez lo que yo quiero para mí no sea lo que el Señor quiere, pero tengamos la confianza en que lo que el Señor quiere sus planes son mayores siempre. Y Él Amén. dice Y en su mejores. palabra, tiene más para darnos que nosotros para pedir. Amén. Amén. Entonces, no sé, hermano Orlando, nos ayuda con un cierre ya. Amén. No, pues que uno no sabe lo que hay detrás de cada persona, ¿es cierto? Porque pues realmente nos conocemos ya hace rato y en el ministerio y todo, pero cuando uno se sienta con ellos, con el hermano Wilton, que nos sentamos con los el testimonio, y eso enriquece mucho la vida de uno también como pastor, ¿cierto? Porque uno ve cómo Dios llama a la gente y no le conoce la vida, como ustedes de pequeño en la iglesia, un tiempo perdido, Dios vuelve y lo trae Exacto. y lo pone a servir. El hijo pródigo. Entonces yo pienso que qué bendición, qué bendición más es que usted esté hoy contando ese testimonio. Yo sé que eso va a enriquecer la vida de muchas personas, de Amén. jóvenes, de parejas, y van a enriquecer mucho la vida de ellos, y yo sé que puede servir en mucho Amén. para que otros vuelvan, que de Así pronto es. están caídos y que Amén. pensaron que nunca volvían, que puedan volver. Exacto. Así que bueno, muchas gracias por venir, Dios me lo bendiga. No, gracias a Amén. ustedes. Muchas gracias. Todo este hermoso equipo y por lo que están haciendo. Yo sé que Dios los va a bendecir y va a bendecir Amén. a muchos por medio de todo esto. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy y esperamos que sigan conectados con nosotros, nos ayuden a compartir. Pronto estaremos compartiendo muchos más testimonios de vida, historias de fe, de restauración. Muchas gracias, Dios los bendiga.